Mira, quiero que vayamos a Lucas, por favor, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya la tienen? Amén. Fíjate, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Subraya la palabra mayordomo. Esta palabra viene del griego oikonomos, que significa distribuidor de la casa, supervisor, tesorero, y una de las que más me gusta es administrador. Amén. Entonces, dice que había un hombre rico que tenía un administrador. ¿Vamos bien? Y dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. ¿Sí? Era un administrador, un hombre, un empresario, le había encargado bienes y su responsabilidad era administrar esos bienes. Él como un administrador tenía que dar cuentas. En toda empresa se entregan cuentas, ¿sí? Pues este hombre sabía que esta persona no había llevado a cabo bien su asignatura. Entonces, le dijo, ya no podrás más ser mayordomo. ¿Han escuchado que Dios te pone en lo poco para luego ponerte en lo mucho? ¿Sí lo han escuchado? Pero eso enseña, dice, aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone. Tienes que aprender a administrar lo que tienes y lo que Dios te ha entregado para que venga lo mucho. Hay gente que dice, bueno, si Dios es dueño del oro y de la plata, si Dios es dueño de todas las cosas, ¿por qué yo tengo problemas financieros? ¿Te has preguntado muchas veces eso? O no levantes tu mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Sí? O tienen problemas financieros. Muchos se acercan a Dios porque tienes un problema, ¿sí o no? A veces son de índole financiera, a veces son cuestiones de salud, pero todos tienen circunstancias, ¿verdad que sí? Ahora, la promesa es que Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido y viene a enseñarte la forma de vida del cielo para que camines conforme a lo que Él establece. ¿Vamos bien? Pero algo que Él te va a enseñar es administrar los recursos. Porque una mala administración te puede llevar a la ruina, pero una buena administración te puede llevar a bendecir a mucha gente. Amén. Entonces el plan no es que Dios nada más vino a bendecir tu vida, sino que tú también seas bendición para los que te rodean. Y vas a ir aprendiendo a ser un administrador del cielo, porque ahí te va. En la tierra hay dos clases de gente, los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Hay algún hijo del diablo? ¿Ah? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso para ser un hijo de Dios? Pues reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero Dios es dueño de todas las cosas y ha nombrado como administradores a sus hijos. Pero luego hay gente que dice, bueno, ¿por qué dentro de la iglesia hay gente que enfrenta situaciones financieras? No es justo que los hijos de Dios padezcan hambre. Porque hay una promesa que Dios dijo, que Jesús habló, dijo, yo me hice pobre para que en mi pobreza tú fueras enriquecido. Jesús llevó a cabo eso. Entonces, Él ha venido a traer prosperidad a tu vida, pero quiere enseñarte a administrar los recursos. Amén. Y ojo, yo no te voy a enseñar a buscar el dinero. Yo te voy a enseñar a buscar de todo tu corazón a Dios. Y Él es el dotador de todas las cosas. Amén. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino y su justicia, ¿y qué dice? Todo lo demás vendrá por añadidura. Y vamos a entrar. Ponle algo ahí y quiero que vayas a Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 33. ¿Ya la tienen? Fíjense. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice, te serán añadidas. Tu primera responsabilidad es buscar al dotador de todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a esto. Quiero que leamos un ejemplo. Vamos a ir a Lucas. Y vamos a ver que un día Jesús estaba predicando y estaba hablando acerca del fluir del Espíritu Santo. La verdad, la enseñanza que estaba dando Jesús era muy buena. Pero había un hombre que tenía problemas financieros.
y pensó que sus problemas eran más importantes que la predicación de Jesús. ¿Cuántas veces tú vienes aquí, pero estás pensando, ay, es que tengo que pagar esto, es que esto, es que esto? Entonces la palabra te es robada porque no estás recibiendo absolutamente nada. Entonces estás poniendo todo tu enfoque en tus problemas en lugar de buscar de tu Dios y que Él sea el que se ocupe de tus cosas. Y quiero enseñártelo con este hombre. Fíjate lo que pasó. Vamos a leer en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 10. Dice, Jesús predicaba y dijo, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Dice, cuando los trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo te enseñará en la misma hora lo que debas decir. Jesús estaba predicando en un lugar como Isabel ahorita te está predicando, amén. Pero cuando Jesús hablaba, en realidad, ¿quién predicaba? El Espíritu Santo. Por eso cuando tú vienes a este lugar, tú no tienes que ver a la persona, tú tienes que ver que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Pero dentro de toda esa multitud había un hombre, ¿sí o no? Hay uno acá que le anda levantando la mano y que quiere opinar, ¿sí o no? Siempre hay uno que quiere opinar en cada conversación, ¿verdad que sí? Pues con Jesús, ni siquiera levantó la mano. Interrumpió una predicación del Espíritu Santo por sus problemas financieros. Y fíjate lo que sigue. Dice en el 12:13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? Dime qué tenía que ver que el Espíritu Santo te enseña todas las cosas con que tu hermano parta la herencia contigo. ¿Tenía algo que ver? ¿Era congruente su comentario? No. Pero este hombre habló todos los pensamientos que traía. En realidad se puso a ver que sus pensamientos eran más importantes que la predicación de Jesús. Yo no quiero que tú niegues que tengas problemas y sobre todo en esta serie que te vamos a enseñar acerca de administración financiera. Pero algo que tienes que reconocer es que ya la regaste. Necesitas a alguien que te enseñe cómo hacer las cosas. Y ese se llama Dios. Amén. Este hombre no permitía ser enseñado, estaba siendo movido por otras cosas y dijo, hey Jesús, no me interesa lo que estás predicando, ni quién sea el Espíritu Santo, pero quiero que le digas a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y fíjate lo que dice en el 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, ya estaba enseñando, miren y guárdense ¿de qué? De toda avaricia. El amor al dinero, gente, es el principio de todos los males. Y te voy a enseñar, porque mucha gente comete el error de empezar un orden financiero en su vida, pero tu enfoque primario no es honrar y ser obediente a Dios, sino es recibir. Y eso no es el enfoque que nos tiene que mover. Dios dio porque era su naturaleza y porque amó. ¿No dice en Juan 3:16 de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que entregó a su único hijo. Lo mejor que tenía lo entregó porque te amaba. Amén. Pero ¿cuántas veces tú esperas entregar algo para recibir? Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice es mejor dar que recibir. Yo sé que por promesa estipula que tú vas a recibir y vas a ser galardonado, pero no tiene que ser lo que mueva tu corazón. Porque si alguien escudriña los corazones es Dios. Y Dios sabe lo que te movió a hacer aquello. ¿Vamos bien? Entonces Jesús les estaba enseñando que se libren de toda avaricia. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Vamos bien? Ahora, regrésate a Lucas, vamos a ir al 16, donde estábamos viendo lo del mayordomo. Pero este mayordomo, fíjate, tenía una responsabilidad, administrar los bienes que se le habían entregado. Pero ¿por qué empezó a disipar? ¿O por qué empezó a gastar lo que no era de él? Por codicia y ¿qué más? Y avaricia. ¿Cuántas veces por codicia o avaricia quieres comprar algo que ni siquiera en ese momento puedes comprar? Pero la tarjeta de crédito te dice, no importa, soy tu mejor amiga. ¿Sí o no? Esa es una mala administración.
Porque en primera no lo necesitas. No te vas a morir si no tienes ese vestido nuevo que acaba de salir de última moda. Sigues respirando aún sin el vestido. Pero ¿qué quiere crear el enemigo? Que lo requieres pese a cualquier costo. Y algo que Dios viene a hacer es a ordenarte, porque Él viene a librarte de deudas. Dios no quiere que seas esclavo de nada. Y si tú estás pasando por deudas, en realidad, aunque te me enojes, pero fue una mala administración. Porque te llenaste de cosas que ni siquiera le preguntaste a Dios si era por ahí. A lo mejor fueron malas asociaciones. Pero todo el problema financiero que la gente padece es por no tomar en cuenta a Dios. Y Dios quiere que le escuches. Cuando escuchas al dinero, lo dejas de escuchar a Él. Fue lo que pasó con este hombre. Jesús estaba predicando, pero era más importante el dinero, por eso lo dejó de escuchar a Él. Y escuchar al dinero te va a estorbar para escuchar lo que Dios te quiere enseñar. Dios quiere tu corazón, no quiere tu dinero. La palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a seguir leyendo ahí. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Imagínate una persona que se dedicaba a ser administrador y de repente ya no lo querían como administrador porque lo había hecho mal. Entonces él dijo, pues chin, ahora sí, ¿de qué voy a vivir? Y había sido gacho como administrador. Ponía interés sobre interés, o sea, era una persona que no hacía el bien. Y aún el dinero, gente, di conmigo, el dinero es una herramienta, pero es para bendecir a la gente. Amén. Es para bendecirla. Jesús vino a bendecir. Ahora yo te hago una pregunta, ¿Dios tiene negocios? ¿Sí? No, Jesús un día dijo, estaba atendiendo los negocios de mi Padre, pero sus negocios se enfatizan en hacer el bien, en hacer el bien. Entonces tú necesitas aprender cómo es llevar una administración del cielo, porque Dios quiere que seas su administrador. Cuando tú empiezas a administrar bien lo que Él te ha entregado, créeme, va a venir lo verdadero. Porque Dios da más a aquel que ha sido fiel en administrar lo que se le ha entregado. Yo te hago una pregunta, si yo te doy 10 millones de pesos ahorita, ¿qué harías con esos 10 millones? Y a lo mejor estás pensando muchas cosas. Y te apuesto que la mayoría de todo lo que pensaste fueron cosas materiales. Hay otros que ya han sido enseñados, ¿no? Si fuiste enseñado y dijiste pagar el diezmo, ya es una forma diferente de operar. Te voy a enseñar porque se te va a quitar eso de que hablar del diezmo es malo. No, a Satanás le rechoca que se hable del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque él prefiere que seas codicioso y avaricioso y de esa manera estorbar tus finanzas. Pero quiero que te pases al verso 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, ¿qué dice? Es fiel. ¿Me puedes poner esta cita, pero en la Dios habla hoy, por favor? Fíjate, te la voy a leer, dice, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco en la, no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene ¿en qué? En lo mucho. Fíjate, te lo voy a poner así, hay gente que espera dar y bendecir ya hasta que tenga mucho, pero si no aprendes a dar en lo poco, ¿cómo vas a dar en lo mucho? Tienes que aprender a ser fiel en lo muy poco para que después seas fiel en lo mucho. Amén. Y fíjate, en esta versión dice, de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ahora, ¿qué es lo ajeno? Y eso es con lo que vamos a empezar. Lo ajeno, ponle ahí en tu blog de notas, se llama diezmo. Y vamos a empezar a verlo con Adán. Ve a Génesis, por favor. Capítulo 2. Versículo 15. Fíjate, dice,
Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Y qué más? El administrador, el mayordomo de Edén, ¿quién era? Adán. Pero ¿quién era el dueño? Dios. ¿Vamos bien? Ponle algo ahí y vea Salmos capítulo 24, versículo 1. Y con esto vas a aprender muchas cosas. El problema es cuando nos sentimos dueños. Pero cuando pasamos allá a saber que somos administradores, va a cambiar mucho cómo has llevado tus finanzas. Mucho. Porque cuando tú te sientes dueño, por eso te duele dar. Pero cuando eres administrador y el dueño te dice, hey, hay que pagar esto, hay que comprar esto, ¿tú qué haces? Pues nomás cambia de mano, ¿va que sí? Pero tú administras lo que a otro le pertenece. Ahora, en Salmos 24:1 dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, ¿qué? Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el dueño de lo que traes puesto? Dios. Dios es el dueño. Hay que cambiar nuestra mentalidad de pensarnos dueños a saber que Dios es el dueño de todas las cosas y yo soy su administrador. Amén. Ahora, Dios es dueño de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo. En su reino hay excelencia, en su reino no hay escasez. Y si Él te nombra administrador suyo, ponte a meditar qué es lo que te espera. Son cosas extraordinarias. Pero Dios quiere enseñarte, gente. Quiere enseñarte que en tu vida tienes que poner un orden. Y el honor primario se le da a Dios, no al dinero, no a la compañía de teléfonos, no a la luz. El honor se le da a Dios. Porque cuando tú aprendes a poner a Dios como lo primero en tu vida, entonces le estás diciendo, Señor, yo no puedo por mí mismo, pero sé que tú eres quien toma el control de mi vida y me enseñas. Es una actitud diferente. Dios quiere enseñarte a ser su administrador porque te ha capacitado para tal. Y es tiempo de que la iglesia ejerza su autoridad. Hemos leído que Jesús viene por una iglesia gloriosa. Amén. Dios no viene por una iglesia pobre. Aunque yo sé que hay gente que nomás no quiere creer. Pero todo en tu vida tiene que ser consecuencia de escuchar la voz de Dios y accionar lo que Dios te dice que hagas. Yo no quiero que ahorita critiques. No quiero que entiendas tampoco. Quiero que dispongas tu corazón a creer y a dejarte enseñar por Dios. Él no quiere que padezcas situaciones financieras. Porque cuando tú padeces situaciones, te preocupas más por el dinero que por hacer el bien. Y Dios quiere que te enfoques en hacer el bien y que Él se ocupe de tu vida. Eso es lo que Él quiere. Satanás quiere iglesia pobre y quiere iglesia enferma. Porque una iglesia pobre y una iglesia enferma no genera influencia. Pero una iglesia próspera y una iglesia saludable va hacia lo alto. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Vamos bien? Ahora, quiero que vayas ahí en Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardase. Ahora, pero quiero que subas un poquito y vamos a leer en el verso 8. Y vamos a ver en qué consistía ese Edén, porque Dios jamás dejó sin alimento o sin negocios a Adán. Le entregó todo. Es como el papá que vino y le puso la empresa. Y lo único que tenía que hacer era administrarla. ¿Vamos bien? Fíjate lo que dice en el 8. Dice, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allá al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía, ¿en cuántos brazos? En 4. Estos 4, uno se llamaba Pisón, el otro Gión, el otro Hiddekel y el otro Éufrates, ¿sí? 2 de ellos siguen corriendo, que es el Tigris y el Éufrates. Hiddekel es el Tigris. Pero los otros 2 se secaron. Estos 2 ríos eran los encargados de proveerle a Adán lo que eran riquezas y lo que era sanidad. Pero Dios le dio indicaciones a Adán. Todo dueño da indicaciones.
Porque un mayordomo tiene que entregar cuentas. A todo lo que Dios te entrega vienen responsabilidades. A la gente no le gustan las responsabilidades, pero es bueno tener responsabilidades, porque si no, el hijo consentido viene a ser vergüenza. Si tú lees más adelante, vamos a ir al verso 17, en el 16, fíjate, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué harás? En el original dice que si comía de ese árbol permitiría que la muerte entrara a su vida. ¿Por qué? Porque Adán dejó de ver como provisión total a Dios y se enfocó en que él podía proveerse por sí mismo. Te la pongo así: Adán no tuvo que trabajar por nada, ya todo estaba, pero no supo seguir indicaciones. Una indicación se le entregó: labra y guarda, nada más no me comas de ese árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comas. ¿Dios era malo? No. Cuando tú a papá como a tus hijos le pones límites, ¿eres malo? No. Simplemente les estás enseñando a tus hijos disciplina, a obedecer. Eso no es malo. La palabra de Dios dice que aquel a quien a su hijo ama, lo corrige, pero al que no lo corrige lo desprecia. Por eso no te niegues a corregir a tus hijos. ¿Vamos bien? Pero a Adán se le entregó y se le dio una orden. Adán, de todo puedes comer, todo es tuyo, Adán. Tú eres el administrador mayor en esta tierra. Y le dijo para qué era. Porque todo lo que Dios le entregó tendía a generar bien, a hacer fruto. Todo lo que Dios te entrega es porque quiere acrecentarlo, no que te quedes sin nada. ¿Vamos bien? Fíjate, ahorita me voy a detener a explicarlo a este árbol, pero ve al 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y ¿qué más? Multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. ¿En dónde? En la tierra. Dios le entregó la bendición a Adán. La responsabilidad de Adán era administrarla, porque su responsabilidad era que lo que había en Edén, él tenía que llevarlo a todos los confines de la tierra. Y no nada más quedarse ahí, sino llevarlo a los planetas. ¿Por qué creen que no hay vida en los planetas? ¿Porque Dios los dejó sin vida? No, porque hubo un mal administrador. Adán fue un mal administrador. Fue como ese mayordomo. No entregó las cuentas bien. Solamente de un árbol le dijo: de este no puedes comer. Sí lo vas a cuidar y lo vas a labrar, pero todos los frutos que ese árbol produzcan son míos. ¿Dios era egoísta? Le estaba enseñando un principio que se llama honor. A reconocer que aunque Adán era administrador de todo y todo lo podía tomar, había uno que estaba por encima de él, llamado Dios. Ese árbol, gente, representa el diezmo. Todo era de él, pero ese diezmo, ese árbol, mientras Adán lo respetara, él tenía acceso a lo que se llamaba el árbol de vida. Y vengan ustedes dos. Sí, porque son los que están aquí adelante. Tú eres el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Y tú, Pau? Es el árbol de la vida. ¿Sí? Adán tenía la responsabilidad de cuidar todo el huerto. ¿Vamos bien? Entonces él tenía que guardar este árbol, cuidarlo, y esta era la antesala para llegar a aquel. Cuando Adán decidió no respetar esto, perdió el acceso a este árbol. Y si ustedes leen, fíjense, en el capítulo 3, verso 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. ¿De qué? Quiere decir que cuando él decidió no respetar esto, perdió el acceso a este árbol. Y este árbol era el encargado de enseñarle cosas. Le enseñaba la sabiduría. Al no respetar eso, perdió todo acceso
a la sabiduría. Vamos a Proverbios, capítulo 3. No, todavía no. Versículo 18. Miren, vamos a leer el 13. ¿Ya la tienen? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y ya te la empieza a describir, y en el 18 te dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que ¿qué? Que la retienen. Entonces, cuando Adán tomaba estos frutos y los presentaba delante de Dios, entonces Dios le enseñaba lo que era la sabiduría. Pero cuando Adán decidió tragarse estos, se cerró el acceso a la sabiduría, porque dejó de ver a Dios como su maestro y dijo, yo puedo aprender por mí mismo. ¿No fue la forma en la que Satanás engañó a la mujer? Ay, sabrás el bien y el mal y serás como Dios. La regó, Adán la regó y perdió el acceso a todo lo que Dios le había entregado. Todo por una mala administración. Ahora, ya regresense allá. Regrésate a Génesis, por favor. La mujer ya era como Dios. En eso Satanás la engañó. También, claro que podía tocar el árbol, porque era la encargada de administrar ese árbol y llevar esos frutos delante de Dios. Pero ella fue engañada porque no conocía todo, porque el otro no se ocupó de enseñarle. Fue un mal administrador, desde sus finanzas, desde su relación con Dios hasta la relación con su esposa, porque su responsabilidad era enseñar, pero no lo hizo. Y toda la historia vino a fracaso, ¿sí o no? Pero ahora Jesús vino a establecer un orden y Él vino otra vez a volcar el corazón de los hombres hacia con Dios. Por eso a Dios no le interesa tu dinero, pero sí quiere tu corazón. Porque cuando tú le escuchas a Él, Él te enseña cómo administrar los recursos. Pero cuando tú escuchas al dinero, por eso cometes tantas tonterías. Porque en el afán de enriquecerte, no te importa lo que te lleves entre las patas. Y hay gente que ha perdido propiedades, ha perdido familia, ha perdido muchas cosas, todo por codicia y avaricia. Miren, ¿han visto que hace unos años atrás empezaron a pulular casinos, así? Eso es un espíritu que se llama codicia y avaricia. Porque la gente es irracional, gana y luego todo lo que gana lo vuelve a meter y sale sin nada. Hasta sale peor de como entró. Peor. Y eso está mal, hay gente que hasta apuesta a la esposa. Y no te importa con tal de tener y todo es por una mala administración, cuando la llenura y la alegría tienen que provenir de la fuente que se llama Jesús, no de las cosas. La palabra de Dios es muy clara y dice, no ames las cosas que hay en el mundo. Tu amor es para Dios, tu corazón es para Dios, no para las cosas de la tierra. Lo que hay en la tierra es para administrarlo y hacer que te produzca más, pero para bendecir a la gente. Amén. Entonces Dios quiere que cambies el enfoque. Ya deja de sentirte como un dueño y empieza a hablar que eres un administrador de tu Dios. Y que Él te enseña a administrar los recursos para un propósito que es hacer el bien. Mira, te la pongo así. Todos ustedes, todos tienen talentos. ¿Cómo estás administrando esos talentos? Todo eso te vamos a enseñar. Pero hay gente que prefiere esconderlos. Hay gente que por pena no los usa. Hay gente que hasta se siente menos cuando, si Dios te dio un talento es para que fructifiques y bendigas a la gente. Pero todos fueron creados para hacer el bien. Nadie de los que está aquí es un mediocre. Porque en ti habita la semilla de vida que es Jesucristo. Y Él es excelencia, Él es inteligencia y Él es sabiduría. Por lo tanto, si Él habita en ti, es porque estás diseñado para hacerlo extraordinario. Amén. Ahora, quiero que vayamos. Ve por favor
Vamos a regresar a Lucas capítulo 16, pero vamos a leer en el verso 13. ¿Estás aprendiendo? Fíjate, vamos a leer desde el 12, dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién más, y a las riquezas. Hay dos señores, Jesús los especificó, y describió un Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Mamón, ¿sí? Ese Dios se llama así, era un Dios egipcio, de las riquezas. Cuando tú escuchas a ese Dios, ese va a emanar influencia, pero su influencia es derrota. Pero cuando tú escuchas al Dios de vida, Él te enseña a administrar todos los recursos y es diferente. Mira, simplemente lo que se mueve en la tierra es egoísmo y es codicia y es avaricia. ¿Sí o no? No, tú acapara, ahorita no des y ahorita esto y esto. Pero mira, medita, Abraham, Isaac y Jacob se hicieron millonarios en tiempo de sequía. Y todo porque ordenaron sus vidas a escuchar al Dios de vida. En lugar de cerrar negocios, se pusieron a abrir congregaciones. Porque sabían que mientras corriera palabra, habría vida, porque la palabra es vida. Pero el error más grande es pensar que tu vida va a ser como allá afuera. Tú no dependes del sistema de la tierra, tú dependes del sistema del cielo. Por lo tanto, es una organización diferente, es una administración financiera diferente. Y si tú quieres vivir conforme al cielo, pues requieres hacer las cosas del cielo. Si tú quieres seguir viviendo conforme a la tierra, pues haz lo que la tierra te dice, pero ese no te lo garantizo. Yo lo que sí te puedo garantizar es lo que yo ya estoy viviendo. Y cuando tú llevas a cabo los principios del reino en tu vida, créeme que todo se detona en forma diferente. Amén. Y vamos a entrar, ¿qué es el diezmo? Tú me puedes preguntar, bueno, Isabel, pues ¿qué es el diezmo? Porque ¿cómo puedo empezar a ordenar mi vida financiera? Lo primero que Dios quiere enseñarte es a honrarlo y amarlo a Él más que a todas las cosas. Y lo primero que te enseña es a diezmar. Hay gente que cuando viene y nos dice, bueno, ¿cómo salgo de mis problemas financieros? Dando. ¿Cómo que dando si lo que quiero es que me den? Exacto, dando. Porque Dios quiere que te dejes de enfocar en lo que tú sí puedes y que te enfoques en lo que no puedes y que ahora te enfoques en sus cosas. ¿Qué hizo Jesús? Se ocupaba de los negocios de su papá. ¿Y qué hizo Dios? Ocuparse de su vida y ministerio. Jesús no tuvo que salir a levantar campaña o no sé qué para canalizar recursos. No, los recursos llegaban. Desde que era niño, ¿se acuerdan? Que venían reyes, que le traían presentes. Cada rey le trajo, cada mago, pues, que era un astrónomo, no eran 13, y no era que uno trajo oro y otro trajo incienso y el otro trajo mirra. No, la dote de un rey era llevarles oro, incienso y mirra. Entonces, por cabeza, eso era lo que llevaban, y eran muchos. Imagínate, si eso fue lo que sustentó el ministerio de Jesús. Entonces, no eran unas cositas así, eran colas que desfilaban para bendecir al que venía a establecer el reino de paz. Amén. Ahora, dice, vamos a Levítico, por favor. Capítulo 27. Versículo 30, ¿ya la tienen? Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Yahweh es cosa dedicada ¿a quién? A Yahweh. El diezmo es honor a Dios. El diezmo no es tuyo. Hay gente que cuando ora dice, ay, es que pastora, le traigo mi diezmo. Aún ahí tienes que cambiar. Dice que aquel que sabe ser fiel en lo ajeno, será fiel en lo demás. Y lo ajeno se llama diezmo porque eso no es tuyo. ¿El diezmo de quién es? De tu Dios. Ahora, el diezmo se traduce como la 10ª parte, ¿sí? Pero el número 10 significa responsabilidad. ¿Se acuerdan que Dios le dio todo, pero a Adán le dio una responsabilidad? ¿Cuál era? Guardar ese árbol, llevar los frutos delante de Dios, y eso le daba acceso al árbol de vida. Pero su responsabilidad
era encargarse de ese árbol, no comérselo. ¿Para quién eran esos frutos? Para Dios. Pues el diezmo es tu responsabilidad para con Dios. Todo te lo he entregado, pero nada más te dice el 10% de todo lo que recibas es cosa dedicada para mí. ¿Dios es egoísta? No. Pero quiero enseñarte porque aún lo he establecido, porque todo después del pecado vino a muerte, incluyendo el dinero. Mira, ni siquiera el sistema financiero de la tierra es estable. ¿Se acuerdan de la crisis hace poquito que fue en Estados Unidos? Todo fue porque hipotecaban sobre dinero falso. No existía, pero ellos seguían prestando y prestando ya lo que no tenían. Y acarrearon una deuda que no podían solventar. Todo por avaricia y codicia. Pero eso es lo que opera en la tierra. Dios por eso quiere enseñarte a ser un buen administrador, para que sepas administrar los recursos. Y créeme, la promesa dice que las riquezas de la tierra vendrán a los hijos de Dios. ¿Pero para qué? Para hacer el bien. Pregúntate por qué a veces no llegan esos recursos. Mucho puede ser porque no has aprendido a ser fiel en lo poco, a ser fiel en lo ajeno. Diezmo es honor, no es dar dinero. Pero cuando preparas el diezmo es reconocer, Señor mío, yo no puedo por mis fuerzas, pero sé que tú sí puedes, Dios, y te necesito. Cuando la gente, tú puedes ver muchos casos de sequía en el Antiguo Testamento, la gente dejaba de diezmar y dejaba de ofrendar, y al contrario, había más pobreza, y así y así. Pero cuando de repente tú lees el libro de Nehemías o de Esdras, que reedificaron la congregación, y cuando la gente volvía al principio de entregar los diezmos y las ofrendas, todo iba a más. ¿Por qué? Porque la gente tenía conectado que el proveedor de todas las cosas era Dios. Era Dios. Mira, yo sé que muchos de ustedes, tú puedes quedarte en tu casa y ver por internet. O puedes tener una mentalidad, yo voy a ir a adorar a mi Dios y entregar lo que le corresponde. Por eso es necesario que yo esté ahí. Cuando tú tienes una actitud de adorar y de agradecer, eso va a detonar cosas muy diferentes. El diezmo no es pelearte con el pastor que en qué se los gastan. El diezmo es reconocer yo a Dios como la suficiencia de mi vida. Y que donde yo ya le he regado, Él se va a ocupar de enseñarme para salir de todas estas cosas. Y no te preocupes, porque mucho de lo que te va a enseñar o de lo que te va a decir es da. Ay no, me dijo que diera, ha de ser el diablo. El diablo jamás, oílo bien, jamás te va a decir que des. Dios sí te va a decir que des, pero tienes que aprender aún, bueno, ya que hablemos de ofrenda y eso, a saber en dónde. Porque el diezmo, eso sí, el diezmo lo reciben aquí hombres mortales que son tus pastores. ¿Sí? No se le entrega a cualquier persona. No es a la que te trajo a recibir a Cristo. No, el diezmo se entrega a los pastores. Y vamos a ver algo de esto. Ve a Jeremías, por favor. Capítulo 3. Fíjate, en el verso 14 dice, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. Y los tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia. ¿Y quién más? ¿Quién te da los pastores? Dios. Y dice que son conforme a su corazón para contigo. No es que tú digas, ay, a mí me gusta el pastor León Felipe porque está bien guapo y es de Aguascalientes y así. No, ¿quién te da el pastor? Dios. Dios te lo da y te pone en una congregación para que ahí crezcas, fructifiques, te multipliques, bendigas a mucha gente. Amén. Pero el que te lo da es Dios. Y dice que en la tierra donde Él te planta de todo tu corazón y de todo y en todo lo que Él ha establecido, ahí vas a producir y vas a crecer. Amén. Porque el plan es que tú crezcas, pero se inicia por pequeños detalles. Y de un 100% te enseña
en un 10, lo que se llama diezmo. Esa es tu responsabilidad para con Dios. Ahora, vamos a Deuteronomio, por favor. Y mira, hay mucha gente que dice, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y te lo digo porque hay gente que lo predica así y no es cierto. El diezmo ya te enseñé que viene desde con Adán. Segundo, Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, reconociéndolo como su pastor, muchos años antes de que viniera Moisés. Y después Jesús mismo enseñó acerca del diezmo. Sí, y ahorita vamos a ir a esa cita, pero primero vamos a Deuteronomio. Capítulo 14, versículo 22. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Qué? La ley que vino con Moisés, ahí sí decía, diezmas o diezmas. Y no había hacia dónde hacerse. Aquí jamás te vamos a exigir un diezmo. Porque el diezmo es tu relación para con Dios. Pero nuestra responsabilidad sí es enseñarte. Porque el diezmo detona cosas extraordinarias en tu vida. Primero viene a ordenar tus broncas financieras, pero lo que trae es revelación. ¿Qué te decía que cuando respetaban el diezmo con Adán, sí o no le daba acceso a la sabiduría? Tú requieres sabiduría para administrar tus negocios. Requieres sabiduría para saber qué hacer con el dinero, porque tampoco se trata de dar por dar, se trata de saber dónde Dios te va a decir que des. No todas las tierras son fértiles. Dios por eso te indica dónde. Por eso Jesús habló de dos señores. Él quiere que lo escuches a Él, no al dinero. Hubo un hombre que se ocupó por llenar sus graneros, pero después murió. ¿Y dónde quedó todo eso? Ni siquiera lo disfrutó. Ni siquiera lo disfrutó. Yo hace poquito, pues ya ahorita estoy en el ministerio, pero que trabajaba en una empresa que hacía negocios entre China y México. Conocí un poquito de lo que es esa cultura. Y el chino trabaja como maquinita. Se levanta, trabaja, esto es más, a los niños salen a las 9 de la noche de la escuela. Todo porque ya los están preparando para ser obreros. Muchos de ellos, ya no todos son obreros, ya empiezan a tener sus negocios. Pero algo que hacen es que ni siquiera disfrutan, todo lo guardan. Es más, viajan con una maleta y casi trae 4 cambios. Eso es lo que tienen de ropa, no más. Tú dices, ¿son ahorradores? No, mira, son codos porque todo lo guardan. Ni siquiera hacen el bien, solo se enfocan en sí mismos, en sí mismos, en sí mismos. Muchos ni viajan. Las familias son un hijo, también por la sobrepoblación. Pero en realidad el trabajo lo ven no como dolor, no, porque no se les enseñó así, pero que no hay otra cosa que hacer. Se enfocan en eso, no hacen el bien, se enfocan en sí mismos. Y eso es lo que se mueve, el ser egoísta, ¿sí o no? A veces tú dices, no, yo me ocupo de lo mío y ya que la gente vea por lo suyo. Cuando tú simplemente le hablas de Jesús a otra persona, ahí estás haciendo el bien. Porque un día alguien hizo el bien contigo. Yo no quiero que tú traigas el diezmo porque eso te va a detonar más. Yo quiero que tú empieces a diezmar porque tienes un corazón agradecido para con Dios. Porque Él es tu Dios, porque Él es tu proveedor y porque Él ha prometido jamás dejarte. Pero porque Él es tu Dios y es tu responsabilidad para con Él. Cuando tú empiezas a tener esa actitud, créeme que va a empezar a fluir revelación a tu vida y muchas cosas para enseñarte y sacarte de todas las dagas a donde te metiste. Pero ya no le eches la culpa a Dios por las broncas financieras que tienes. Así dice la palabra de Dios, el hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. ¿En cuántas decisiones o el que tú estés ahorita tomaste en algún punto en cuenta a Dios? La gente que padece situaciones financieras en realidad es porque jamás le tomaste en cuenta. Tienes que aprenderle a tomar en cuenta aún en lo que compras. Y si tú estás pasando por deudas, lo primero que tienes que hacer es empezar a diezmar.
Y Dios te va a enseñar a librarte de deudas, pero te va a decir que te tienes que ocupar de pagar esas deudas. Van a empezar a canalizarse recursos de una forma sobrenatural, pero ocúpate de pagar deudas. A lo mejor vas a tener que sentar a tu familia y decirle: por un tiempo no vamos a salir ni a restaurantes, pero vamos a administrar bien los recursos. Y ya no vamos a permitir que Satanás esté robando en esta área. Pero si tú te empiezas a oponer de esa manera, vas a empezar a ver cambios en tu vida. Pablo, mira, ve a Filipenses, por favor. Capítulo 4, versículo 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que. Cuando tú todavía te enojas porque no tienes, sigue siendo codicia y avaricia, ¿eh? Ay, qué silencio, ¿verdad? Pero sigue siendo eso. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Ojo, no dice que te conformes, pero sí dice que te contentes. El traer el diezmo no tiene que ser un vía crucis aquí. Y pues ya he hecho dinero porque he hecho dinero y he hecho dinero porque he hecho dinero. Eso no es diezmar. Eso no es diezmar. Diezmar es reconocer a Dios como la suficiencia de mi vida. En aquel entonces traían corderos y traían lo que tenían, traían frutas. Ahorita la herramienta que tiene se llama dinero. Solamente es una cáscara, pero la semilla sigue siendo la palabra de Dios. Y ahorita te voy a enseñar cómo vas a orar cuando traigas el diezmo. Pero aún la forma de orar tiene que ser diferente. Nota, el diezmo no se multiplica. No ores: entrego estos diezmos en el nombre de Jesús y ordeno multiplicación en el nombre de Jesús. No, la ofrenda y las semillas son para multiplicar. Pero el diezmo es pago, es honra para mi Dios. Eso le pertenece a Dios. Amén. Ahora, yo te decía que la muerte entró a todo. Entró en el hombre, a las tres partes de su ser, entró en la tierra, empezó a haber escasez, sequía. Entonces Dios, cuando vino Moisés, empezó a enseñarle ciertas cosas que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque anunciaba que Jesús venía a redimir todo. Todo, incluyendo tus finanzas, estaban destinadas a morir. Es más, ¿cuántas veces? ¿Sí o no? Es lo que se conoce como el gasto hormiga. Traes un montón de cambio y te lo gastas y luego ya ni sabes en qué gastaste. Así es, porque las finanzas estaban diseñadas para. Y luego, que chocaste, que hubo algo en la luz, que esto, todo eso son fugas que no tenías previstas, pero que de repente, en realidad, ¿qué está haciendo el enemigo? Robar en tus finanzas. No es normal, ¿eh? No es normal. Que te estén pasando cosas cada rato, no es normal. Tienes que detectar y examinar qué es lo que le estabas permitiendo al enemigo operar. Una de ellas es hablar mal. Dice que las vanas palabras, ¿qué hacen? Empobrecen. También quejarte es una puerta abierta. Hablar mal de tu prójimo es una puerta. Cuando Jesús, porque siempre, mira, toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis te enseña de finanzas. Ahorita te estamos introduciendo a lo que es mayordomía. Pero Jesús les dijo: antes de que entregues tu ofrenda, ve y ponte en paz con tu hermano. Porque hablar mal o tener riñas o algo o resentimientos también puede estorbar en tu fluir financiero. ¿Sí? Entonces, es importante que examines todas esas cosas. Ahora te decía, Dios les dijo que todo primogénito y toda primicia era para Él. El primogénito y la primicia son la selección de lo primero y de lo mejor. Amén. El diezmo es lo primero que se tiene que entregar antes que pagar que la luz, antes que pagar aquello. Primero es exacto, primero es Dios. Porque el diezmo es mi responsabilidad. ¿Para con quién? Para con Dios. Porque yo, al operar de esa manera, todo había venido a muerte. Dios se va a encargar de que eso primero que yo estoy entregando redima y rescate de muerte a todo el otro 90%, que era lo que hacía ese
cordero que se ofrecía redimía todo lo demás. Entonces, cuando tú te conectas a que esa acción que tú vas a emprender, se va a ocupar de redimir todo aquello, porque todo estaba destinado a muerte, entonces se van a detonar cosas diferentes. Y no es que te quedes con menos, es lo mismo, pero ahora produce. Sin el diezmo escasea, pero con el diezmo tiene todo el potencial, que es la bendición, para producir. Y veamos a Malaquías, por favor. Capítulo 3, versículo 6. Miren, ustedes lean el libro de Malaquías, les enseña que el hombre iba a volver a Dios en tres cosas: en su ministerio, en su familia y en sus finanzas, que es la última que toca. Y en el 6 dice, porque yo, Yahweh, ¿qué dice? No cambio. El diezmo ha existido desde el principio, sigue existiendo ahora y seguirá existiendo en lo porvenir. Y todos dicen, amén. Es un deleite el diezmar, porque es un corazón agradecido para con Dios. Los que hemos aprendido lo que es diezmar, ya ni te cuesta y ni se te olvida. Ya es algo que tienes previsto y que sabes que es necesario hacer, porque primero es mi honor para con Dios que ante todas las demás cosas. Amén. Todo Israel estaba padeciendo circunstancias al punto que, fíjate, dijo en el 7, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Les dijo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Más dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y qué más, y ofrendas. ¿Malditos sois con qué? Ese principio significa que en lugar de que la bendición esté fluyendo, tú sigues operando en un sistema llamado tierra, cosmos, mundo, que opera un sistema diferente. Y cuando Dios no opera, pues opera otro ser. ¿Sí? Entonces, Dios les estaba diciendo, vuélvete a mí. Primero les dijo en su ministerio, luego le enseñó acerca de su familia, y luego le enseñó acerca de finanzas, porque son en las partes donde Satanás roba. Son 4 partes que tienes que atender: tu familia, tu sexualidad, tus finanzas y ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es importante atender esas 4 áreas. Por eso es importante atender a tus finanzas, para que Satanás no te robe. Amén. Entonces, Dios les estaba enseñando otra vez a ordenar su vida y a ser administrador, porque es necesario administrarte bien. Administrarte bien. Lo primero que tienes que hacer es empezar a diezmar. Si habías dejado de hacerlo, vuélvete a Dios. Amén. Y que sea una constante en tu vida. No es que vengas y digas, es que yo diezmo y no sucede nada. Las vanas palabras que hacen empobrecen. Señor, soy obediente a tu voz y yo traigo tu diezmo, eso te pertenece y soy honorable primeramente para contigo, Señor. Y tú te encargas de mi vida. Y Dios te va a empezar a enseñar, porque quiere enseñarte a que salgas de situaciones y vivas bien. Amén. Y tú puedes ver lo que va a detonar. Dice en el 10, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en qué? Lo primero que va a traer Dios es enseñanza. Es enseñanza. Ya viste que no has podido salir de deudas. No te metas a más. Eso te lo aconsejo. La palabra de Dios dice, no pidas prestado. Dios te va a sacar de deudas conforme a su sistema, no conforme al sistema de la tierra. Amén. No es que, bueno, sí, y ahí andas haciendo y números y brujerías y todo para salir de tus broncas. Pon en orden tus finanzas, vuélvete a Dios y vas a ver cómo se van a obtener resultados diferentes, porque eso trae bendición. Dice que habrá alimento en tu casa. Dice, pruébame ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que ¿qué? Un diezmador ni siquiera se tiene por qué preocupar si un día se queda sin trabajo, porque la promesa dice que oportunidades se te presentan. Alguien que tiene un corazón agradecido para con Dios, ¿tú crees que Dios te va a dejar? No, porque al que es fiel en lo poco, en lo mucho se lo pone. Aquel que es fiel en lo ajeno,
esos recibirán lo verdadero. Eso es lo que Dios establece. Amén. Deuteronomio 26, y con esto quiero terminar. Pero de veras, en el cielo no hay escasez. Y la mejor, donde puedes invertir y donde va a redituar con los mejores intereses que ninguna banca te ofrece, se llama el reino de los cielos. Amén. Es de aprender a depender del sistema financiero del reino y dejar de depender del sistema de la tierra. Jesús habló, dijo, no te afanes. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo ya vencí a ese sistema. Amén. Entonces, desarróllense en el sistema del cielo y lo primero que tienes que a hacer es diezmar. Amén. Es diezmar. No digas, me cuesta trabajo, ni siquiera te pongas a criticar. Ahorita te doy un consejo. Dile, saliendo de aquí o ahorita mismo, dile, Señor, tú lo hablaste, tú enséñame. Y que mi corazón se disponga a que tú verdaderamente me enseñes. Y habla, Señor, si tú eres un diezmador, porque si alguien es diezmador, es mi Dios. Él pagó el diezmo entregando a Jesús. Y por eso te enseña a diezmar. En todo es como un papá que ya hizo las cosas y te está enseñando cómo hacerlas. Amén. Deuteronomio 26. Fíjate lo que dice en el 1, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Quién escoge tu cobertura? ¿Quién te puso en esta congregación? Dios, amén. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió ¿a dónde? A Egipto. Y sigue diciendo, pero en el 8 dice, y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y qué más, y milagros. Y nos trajo este lugar y nos dio esta tierra que fluye, ¿qué más? ¿Cuál es la actitud? ¿Tú recibes? Dice que de todo lo que recibieren, de eso des el diezmo. Hay gente que dice, bueno, es que voy a hacer cuentas y así. Yo algo que aprendí es entregar el diezmo de todo lo que reciba. Yo no tengo que andar haciendo cuentas con Dios. Él así me movió, pues así hay que hacerlo. Amén. Pero es tomar el diezmo de tu Dios y decir, Señor mío, me sacaste de la forma de vivir de la tierra. Y ahora me has introducido a tu forma de vida, te creo, soy obediente a tu voz y te honro con lo que te corresponde. Aquí está lo que es tuyo, Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es entregar el diezmo. Eso es lo que tienes que preparar desde antes. Tú ya tienes que venir preparado. El diezmo no se da, ay, China, a ver cuánto traigo en la bolsa. No, el diezmo se prepara desde casa. El diezmo se prepara, se tiene y es una fiesta. Porque es una fiesta cuando tú vas a entregar y vas a reconocer, Señor mío, tú eres mi proveedor. Y si tú eres, tú jamás me vas a dejar. Y yo he decidido confiar en lo que tú sí puedes hacer. Y tú tomas control de mi vida en el nombre de Jesús. Eso es diezmar. Eso es diezmar, es poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Antes que darle honor a la compañía de teléfonos, a la compañía de celulares, le voy a dar honor al que honor merece, que es mi Dios. Por eso dice que el diezmo es cosa dedicada a Yahweh, es un tipo de ofrenda alzada, porque es para Dios. Amén. Vamos a Lucas, la última. Tú lee todo el capítulo 26, pero te dije que te iba a decir que Jesús también enseñó acerca del diezmo. Lucas capítulo 11, versículo 42. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de ¿qué? De hacer aquello. No es dejar de diezmar, es hacer las cosas que Dios me indique que hagas. Y Jesús mismo enseñó acerca
del diezmo. Porque el diezmo es poner, como te decía, en primer lugar a Dios. Y donde está tu tesoro, ahí que va a estar tu corazón. Un diezmador escucha a Dios antes que al dinero. ¿Ven? Y Dios quiere enseñarte para qué son los recursos. Por eso ven y vas a seguir aprendiendo principios de mayordomía, pero a partir de hoy empieza a hablar: yo soy administrador de los bienes del cielo. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.